Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Andrea Duarte, yo soy psicóloga, especialista en comunicación organizacional, Magister en e-learning. Voy a estarles acompañando durante una sesión muy interesante. Voy a hablarles de lo que tengo la oportunidad de orientar en la universidad. Yo hago parte del cuerpo docente de la universidad y oriento la asignatura de habilidades gerenciales, la cual es muy importante en la labor de un administrador, toda vez que me permite jalonar cierto tipo de habilidades blandas para hacer más adaptable mi contexto y con ello no solamente aplicar de una manera técnica o teórica y metodológica los retos propios de la administración desde su saber teórico, sino que a su vez desde la praxis ese repertorio conductual me permita por medio de habilidades blandas ser más asertivo y llegar de una forma más adecuada al contexto organizacional, claramente. No obstante, a lo largo de la charla que vamos a tener en este momento, vamos a ver estos tópicos que no solamente permean o se reflejan en esa realidad organizacional, sino que también está en nuestro entorno desde nuestro desarrollo personal eh, e inmediato, ¿de acuerdo? Entonces me voy a permitir empezar la presentación para que ustedes vayan observando la presentación y al mismo tiempo pues voy como narrando toda esta parte supremamente importante, de verdad que es muy enriquecedor que nosotros aprendamos este tipo de cosas, que veamos la administración no solamente como una carrera, sino en realidad como un estilo de vida que me permite jalonar y optimizar aptitudes, capacidades y habilidades de corte blando que son en realidad muy útiles y muy eficaces para un desarrollo polivalente e integral dentro de mi contexto. Entonces, de verdad que los invito a que se conecten en estos minutos que vamos a tener, que mientras vamos viendo de pronto las diapositivas y vamos escuchando el discurso, interioricemos y vayamos como traspolando esas situaciones a la vida personal, de pronto alguna vez me ha pasado, de pronto yo también lo he hecho. Entonces, de verdad que los invito que se queden, que se disfruten el video y que ojalá en la medida de lo posible se lleven algo muy provechoso en este lapso para sus vidas, tanto laboral, profesional, como personal y social. Así que sin más preámbulo, voy a empezar con la presentación. Es una presentación basada en, bueno, en toda esta parte de la administración. Entonces, les agradezco muchísimo que la tengamos muy presente. Vamos a empezar observando precisamente esta imagen que nos denota, pues que actualmente el panorama nos exige ideas, ¿sí? Pararnos frente a un escenario, observarlo y producir, reproducir. Y una palabra que hoy en día está muy en auge y es la reingeniería, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es esa necesidad desde mi contexto de estar yo siempre vigilando, mirando oportunidades y sobre todo generando nuevas alternativas para poder llegar a generar nuevos caminos, nuevas rutas y salirme a hacer una ruptura con ese pensamiento disruptivo, con ese pensamiento que me permita nuevos cambios, salirme de esa zona de confort? Muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma, de quedarnos en determinado punto y no nos damos cuenta que definitivamente hay una importancia grandísima de salirnos de esa zona de confort, de explorar otras alternativas, de explorar otros contextos, y eso es precisamente uno de los papeles fundamentales del administrador de empresas, del administrador en general, ¿no? Porque el administrador es el que tiene que estar viendo cómo van las cosas, cómo está funcionando, cómo está acaeciendo las situaciones para determinado momento llegar, irrumpir y generar nuevas alternativas. Entonces, algo que nos ha llevado mucho a esta nueva situación es actualmente lo que estamos viviendo como contexto y como sociedad, y no solamente en términos de lo que es y lo que significa una pandemia,
sino lo que nos trajo como seres humanos, y es definitivamente el saber generar cambios, ¿no? Entonces lo que más duro nos dio es un cambio de rutina, un cambio 180 grados en muchos aspectos de nuestras vidas, muchos de ellos claramente permeando las emociones, porque pues hubo pérdidas y bueno, cierto tipo de cosas, pero en la mayoría fue, no, es que me toca el encierro, es que me toca concentrarme en otras cosas, y en la medida de eso, pues claramente se nos han dificultado otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya les digo, es ver como ese panorama de cómo estoy viendo yo actualmente el contexto y como administrador tener esa capacidad no solamente de observar, sino de poder generar ideas, situaciones, renovar, ¿no? Entonces, lo que les decía, salirse de esa zona de confort, empezar a ser flexible. Ser flexible en ningún momento es ser mediocre o posponer las cosas o simplemente dejarlo a un lado, ¿sí? No, soy flexible, entonces las tareas las hago en una semana. No, ser flexible es tener la capacidad de decir, bueno, desde mi punto de vista siempre he hecho tal situación de tal forma, pero es posible que yo tenga la capacidad de ver cómo otras personas lo están haciendo y con base en ello puedo tomar o retomar otros puntos de vista y puedo ser flexible frente a esa estructura de mis ideas y por ende de mi repertorio conductual, ¿de acuerdo? Ser proactivo para resolver las dudas. Es fundamental en un administrador la proactividad, o sea, yo no puedo ser un administrador quieto, pasivo, parsimonioso, de pronto que le gusta procrastinar y entonces esperemos a ver qué pasa. No. El administrador por esencia es alguien que es muy proactivo, que está resolviendo sus dudas y las dudas claramente que se pueden generar en el contexto, ¿no? Entonces es una persona que todo el tiempo está buscando diferentes herramientas, diferentes situaciones con las cuales puede no solamente empoderarse de su rol, sino optimizar las situaciones a las cuales se enfrenta. Sé positivo. Esta frase, bueno, y más adelante lo vamos a ver, tiene que ver muchísimo con la inteligencia emocional. A veces decimos, no, pero es que ser positivo no va a cambiar en absolutamente nada la situación. Si yo pienso en positivo, no indica que las cosas van a cambiar. No, no, claro que sí. Lo vamos a ver, ¿por qué? Porque cuando yo pienso positivo, en realidad tengo la capacidad de que todo mi cuerpo se sintonice en lo positivo. Ay, no, sí, claro, es que eso es por allá de la metafísica o esas son leyes por allá, quién sabe de quién. No, les vengo a decir, el ser positivo no simplemente es el hecho de, sí, soy positivo y entonces sí, va a salir bien y entonces sí, 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 sino que el ser positivo es decir, en serio me siento bien, sonreír. Cuando uno sonríe mueve más o menos 32 músculos maxilofaciales que le están diciendo a su cerebro, hey, estamos felices. Si su cerebro siente esto en la amígdala, que es uno de los órganos importantísimos del cerebro que condensa y maneja toda la parte de las emociones con el hipotálamo, entonces va a decir, listo, estamos felices, segreguemos una de las hormonas y neurotransmisores de la felicidad que se llama serotonina. Entonces, así mismo como cuando uno está triste y está amargado y frunce el ceño y hace mal la cara y su cerebro lo lee, asimismo, cuando uno está feliz y está sonriente, su cerebro lee su estado anímico y empieza esta producción química en su cuerpo y créanme que eso tiende a irrigarse por todo el cuerpo. Por eso es que ser positivo no solamente es una cuestión de actitud netamente física, sino mental, porque tiene una trascendencia química en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando uno tiene hambre, a uno le da mucho mal genio, ¿verdad? Porque cuando uno tiene hambre, el cerebro segrega una hormona en el estómago que hace que se corte el efecto de la serotonina y uno se ponga de mal genio, en realidad. Entonces, cuando uno pasa y come, entonces ya siente uno como que quedó satisfecho, uno come y dijo, ok, esto me satisfizo, le cambió el genio. Quedó feliz, quedó contento, quedó, mejor dicho, súper en otro estado, ¿cierto? Eso no es un cambio netamente emocional o simplemente corpóreo, es la unión de las dos cosas, mi cuerpo con mi mente y mi química orgánica. Asimismo, cuando
usted le mete un alimento a su mente, a sus pensamientos positivos, igualmente el cuerpo dice, ¡ay, qué felicidad! Entonces, eso de ser positivo en realidad no solamente es por cómo usted se ve, que sonría, no, es también por el hecho de que le estoy introduciendo a mi cuerpo, a mi pensamiento y cómo ese nivel biológico, como se los decía, y nivel químico va a hacer posible otras conexiones para que socialmente mi conducta sea muchísimo más adaptativa, ¿no? Entonces, importantísimo ser positivo, sonreír, tener esa capacidad. Aparte que, imagínense un líder todo el tiempo haciendo mala cara, o un líder todo el tiempo deprimido, o un líder... No se trata de no sentir, se trata de aprender a sentir y de cantar de manera inteligente, idónea y adecuada a mis emociones. Imagínense una persona de pronto que todo el día esté con estrés, que esté mal genio, que todo el tiempo le hable mal a sus colaboradores, pues no va a ser el mejor jefe, ¿no? Pero, y esto que ven a continuación, claramente es como el resultado de todo lo anterior, y es permanecer abierto a la comunicación. No es desde esas personas obstinadas que a mí no me dicen nada, que soy supremamente absolutamente fuerte en mi conducta y no permito que nadie me hable, que mis ideas son dictatoriales y de aquí nadie más manda sino yo. Hey, la comunicación es muy importante porque es el vínculo mediante el cual el ser humano se desarrolla de manera constante en su contexto. Si yo no puedo comunicar, pues yo me voy a frustrar, pero también me voy a frustrar si yo sé que la gente no se comunica conmigo porque yo lo impido. Entonces, eso se va a ver en reflejos de conductas irritantes, de personas que son de pronto hostiles, que se les dificulta el hecho de expresar y de escuchar. Ahora, ojo que eso de permanecer abierto a la comunicación no quiere decir pasársela hablando o hacer amigo del chisme o no. La comunicación es un proceso integral que requiere, entre otras, escucha y empatía. La empatía es esa capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro y entender qué le puede estar pasando en determinada situación, en determinado momento, y así yo no lo comparta, por lo menos lo comprendo, y en la medida en que yo comprendo puedo tener un análisis diferente de la situación y eso me evita ¿qué? Generar juicios de valor. Ahora bien, con todo lo anterior, nosotros decimos jefe o jefe. Esa es la cuestión. Ay, eso está ahí mal puesto porque es un error ortográfico porque jefe es con J. Sí y no. Lo que pasa es que actualmente nosotros hablamos de jefe con G desde la administración porque el jefe con G quiere decir gestor de felicidad. Y es el nuevo concepto de la administración que se está manejando desde el punto de vista de ese líder. Entonces, mi líder es una persona que tiene esa capacidad de gestionar no solamente las acciones y los procedimientos y procesos de una institución para llevar a cabo un fin común de esa organización o de esa institución que tienen como visión o misión, sino que más allá de eso, es un gestor de emociones. Entonces es aquel que está pendiente de qué me está pasando, cómo lo estamos haciendo. Miren, un clima organizacional deteriorado, un clima organizacional con problemas, un clima organizacional deteriorado, totalmente me va a llevar a qué? Al fracaso, me va a llevar a qué? A problemas. No solamente en el contexto inmediato del grupo que tenga ese inconveniente o esa dificultad, sino que eso es como una bola de nieve que se va agrandando y claramente donde va generando ese impacto mayor directamente sobre la compañía misma. Entonces se bajan los índices de producción, puede generar problemas en la cultura organizacional, en la misma identidad, en la misma imagen institucional. Entonces, ¿qué es importante? Ahora, no solamente es tener en cuenta que eso lo hace el líder o mi jefe, ¿no? Porque muchas personas como que dejan eso de lado, entonces le dan toda la responsabilidad. No, es que como yo no soy jefe, es que como yo no soy líder, es que yo no fui contratado para ello, es que yo no soy jefe, es que algo muy importante y es que tenemos que entender que todos
en algún contexto de nuestra vida tenemos un rol de administradores y de jefes, ¿no? Sea con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus padres, con el círculo social en que usted se desenvuelva, también es un líder, también es reconocido. Entonces, por eso les digo, hay habilidades blandas como lo de la comunicación. Entonces, decir, no, el único que necesita desempeñar bien la comunicación es un jefe de una oficina. No, imagínense uno teniendo esa capacidad de tener una excelente comunicación. Sería maravilloso, no solamente para tratar en el ámbito organizacional, sino yo siempre les digo, ¿qué pasaría si usted en los problemas que se le han presentado a lo largo de su vida, en ese momento usted simplemente hubiese guardado silencio o hubiese esperado, hubiese pausado su intervención, ¿no? La mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque reaccionamos inmediatamente. Entonces nos dicen algo, entonces uno se irrita y va hablando y después uno dice, ay, ¿yo por qué dije esto? Si yo no hubiera dicho esto, si me hubiese quedado callado, si yo no hubiera, si ya lo hizo, asuma las consecuencias. Entonces, uno de los, les voy a recomendar este libro que es maravilloso, Los 5 acuerdos, y uno de esos acuerdos es, sé impecable con tus palabras. Entonces, a veces escuchamos eso desde hace miles de años, creo que desde que nacemos todos tenemos que nos han dicho, antes de hablar, piense, piense antes de hablar. Y es algo, una frase como tan coloquial que se escucha, pero en realidad cuando uno lo hace, la vida le cambia un montón. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a eso de ser muy pulcro con la palabra, porque es que esa pulcritud nos lleva al ejercicio de la exactitud en las relaciones sociales. Es complicado, ¿no? Porque a veces nos dejamos llenar por la emoción o por la efervescencia del momento, entonces como que uno va hablando y después es que uno cae en la cuenta y uno dice, ¿por qué lo dije? Entonces, grosso modo, es importante que veamos este panorama de dónde está la administración. Es que la administración no solamente es una profesión, y se les decía al principio, es una opción de vida. Vemos en esta imagen, algunas personas ven el tenis blanco con los cordones verdes, algunos lo ven con los cordones blancos, otros lo ven con los cordones rosados. ¿Tú de qué color lo estás viendo? ¿Qué pasa? Que es una figura que puede tener esa variación de tonos. ¿De qué depende? De la persona que lo esté mirando. Ay, que eso depende del tamaño del cerebro, que eso depende de la funcionalidad del hemisferio. No, absolutamente nada de eso. Esto es simplemente una ilusión óptica que me demuestra que así es la vida. Todos podemos estar mirando la misma imagen en el mismo tiempo, en el mismo modo y lugar, pero ver una cosa diferente. ¿Qué dice esto? Hey, todos podemos tener una visión diferente de las cosas. Aprendamos en que la diversidad no está el caos, sino que en la diversidad está la opción de ¿qué? De que yo crezca más, de que yo aprenda, de que yo aporte, de que también claramente me aporten. Si vemos esta ilusión óptica y nos concentramos en el centro, nos vamos a dar cuenta que es como si lo del centro se fuera abriendo y expandiendo, 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 y parpadeamos y cambiamos de lado nuestra visión y volvemos y el círculo otra vez está cerrado. ¿Qué pasa? En realidad el círculo jamás se expande. ¿Qué se expande? Es nuestra forma de visión y como observamos esa ilusión óptica. ¿Qué nos muestra eso? Que el cerebro muchas veces nos sabotean nuestros pensamientos. Por eso es que no siempre hay que dejarse llevar no solamente de los impulsos, sino también de los sentidos, porque hasta ellos nos pueden traicionar, ¿verdad? Igual que en esta figura, vemos un movimiento así como leve, como en ondas, pero si fijamos la mirada, en realidad pues no hay movimiento. Esta es una figura, esta es una ilusión óptica muy interesante que se llama movimiento aparente, porque en realidad no se está moviendo, lo que hace que se mueva es tu cerebro. Entonces, si se dan cuenta cómo a veces uno puede generar ciertas cosas en el contexto que en realidad no existen, pero están en uno, están en su mente, están en su óptica. Entonces, hay ahí la importancia también de aprender a ser muy objetivos y aprender a manejar algo que se llama inteligencia emocional, la cual es fundamental para un administrador, sea cual sea su rol, su especialidad,
su enfoque, pero es supremamente importante, no solamente como administrador, sino principalmente y de manera integral como ser humano. Entonces vemos que la inteligencia, bueno, esa capacidad que yo tengo para adquirir nuevos conocimientos, emplearlos de manera novedosa y responder de manera eficaz y eficiente al logro de un objetivo, ¿sí? Alcanzar una meta. La emoción, ¿qué es una emoción? La emoción es un conjunto de cambios que se producen en nuestro estado anímico y por ende también corporal, como les decía ahorita. Muchas veces tengo rabia, entonces se me quita el apetito, o tengo depresión y dejo de dormir, o al contrario, estoy muy feliz y me da muchas ganas de comer algo de dulce. Sí, esas son ciertas repertorios conductuales llevados por la emoción. Pero entonces volvemos al término, ¿qué es emoción? Es un conjunto de cambios que se presentan a nivel cerebral y corporal, los cuales están controlados por nuestro sistema cerebral y responden al pensamiento de un sujeto. Entonces, si yo me pongo a pensar en que estoy mal, en que estoy triste, en que el problema, en que la situación, en que llega un momento en que me pongo triste. Si es como cuando uno escucha cierto estilo de música, eso afecta un montón. Por eso también se habla del efecto Mozart. En realidad el efecto Mozart es un efecto generalizado, porque si yo escucho cierto tipo de género musical, pues va a llegar un punto en que o me pone muy bajo de ánimo o me sube muchísimo la nota. Entonces por eso también es tan necesario en ese punto que veíamos de la comunicación, saber también qué es bueno escuchar, no solamente en cuanto a personas y en cuanto a contenido, sino también claramente en cuanto a música. Bien, otro tema es el liderazgo, que va muy ligado con esta parte de inteligencia emocional, y es esa capacidad que yo tengo para influenciar, para hacer de pronto que los demás tengan cierto tipo de conductas o comportamientos orientados a un ideal, ¿sí? Entonces yo tengo esa capacidad de generar esa iniciativa de una forma de manera muy entusiasta o de manera muy dictatorial, muy hegemónica, pero esa persona que genera ese tipo de repertorio conductual es conocido como ¿qué? Como un líder. Este es nuestro sistema límbico, se los muestro súper cortico. La rojita, dense cuenta, es la amígdala. Profe, la amígdala no queda en la garganta, sí, pero también tenemos una amígdala en nuestro cerebro que es la encarga de manejar en gran parte nuestras emociones y el estrés. Dense cuenta lo pequeña que es, pero todo lo que nos maneja. Por eso es que el estrés no solamente hay que mirarlo como, ay, tranquilo, no sé, relájese, sino es para ver también esa parte química, neuronal, que en realidad sí nos afecta. Entonces, actualmente se habla mucho del síndrome del burnout o el síndrome del quemado, y es como la gente se enferma, o sea, literalmente se enferma por estrés. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar ese estrés? No es fácil. Bueno, puede que no sea fácil, pero primero que todo es necesario. ¿Y cómo lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Primero que todo, y acá les traigo una de las grandes ayudas que nosotros tenemos, y es el potencializar esa inteligencia emocional, que es esa capacidad de poder sentir y saber decantar de manera inteligente, acertada y asertiva nuestras emociones y nuestras sensaciones, y poder llegar a una planificación, es no dejarse sofocar por el momento, ¿sí? Inteligencia emocional entonces es no llorar. No, claro que sí, puedes llorar, puedes gritar, puedes patalear. Lo que no puedes es quedarte ahí, ¿sí? Nos podemos caer, claro que sí. Lo que no podemos es enamorarnos de la piedra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los orígenes del concepto. Bueno, viene cierto lo que les decía, la amígdala, cómo prepara nuestro cerebro para sentir, para tener esa capacidad y de reconocer nuestros propios sentimientos. Y finalmente, bueno, ya les había comentado de estos conceptos. Este es el padre, por decirlo así, de la inteligencia emocional, y nos habla de la importancia del coeficiente intelectual, el cual todo el mundo le da como mucha importancia, ¿no? Entonces decimos, no, es que es importantísimo saber planear, saber planificar, sumar, el pensamiento crítico. Claro que sí, es supremamente importante, pero también es muy importante la del coeficiente emocional, que viene a ser la inteligencia emocional.
hoy en día actual, o sea, en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud dice los casos por depresión, por estrés y por enfermedades asociadas al sistema emotivo de los seres humanos han aumentado muchísimo, muchísimo en comparación con otras épocas. Y uno diría, pero tan raro si ahorita está la tecnología, si tenemos muchos más recursos informativos y demás, ¿por qué pasa esto? Precisamente porque nos hemos ocupado como sociedad de desarrollar otro tipo de, nos hemos enfocado en otro tipo de cosas, en otro tipo de necesidades y nos hemos olvidado de nosotros mismos. Entonces nos cuestionamos por qué las personas sonríen unas más que otras, porque algunas con coeficiente intelectual muy alto y súper eh, excelsas en sus labores, porque muchas veces su vida personal no es tan excelsa, porque otras con coeficiente intelectual acaban por trabajar en otras cosas diferentes a unas personas que no eran tan brillantes. A veces uno decía, no, yo salí del colegio con X persona y esta persona no era la más aplicada, no le iba bien y actualmente está triunfando un montón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es ese punto de quiebre? Pues respuesta ahí está, es en esa capacidad emotiva y emocional. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta y nos cuestionemos hacia dónde estamos llevando esas emociones y ver cómo son fundamentales en la administración de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras conductas y sobre todo ese sistema adaptativo a la sociedad. Grosso modo, este es uno de los panoramas más importantes que tiene el administrador y es ese reto de retos, ¿no? Es ese reto de ese pensamiento disruptivo en esta situación actual que nos encontramos. Nosotros pensamos que, no sé, en 1, 2, 3, X meses pase la pandemia, igual jamás vamos a volver a ser la sociedad que éramos hace 2 años. Todo está cambiando y necesitamos adaptarnos a esos cambios y como futuros administradores tener esa capacidad de tener todas estas habilidades blandas, estas habilidades teóricas, metodológicas, para de una manera muy excelsa poder llevar a cabo nuestras funciones de la mejor manera. De verdad les agradezco mucho su tiempo, espero de verdad haberles generado mucha expectativa frente a lo que es, lo que significa, lo que refiere y lo que significa en realidad desde ese sistema visceral el ser un administrador. Bienvenidos y nos estaremos viendo en otros espacios. Feliz tarde para todos.